Recordar quién eres es dejar de buscar fuera lo que siempre vivió en tu interior, una conciencia infinita, silenciosa y unida a todo lo que existe. Capítulo 1. La sombra que dejó luz. No todas las desapariciones son pérdidas. Algunas son puertas. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, pero dejó una huella que aún vibra en la conciencia de quienes se atreven a mirar más allá de lo visible. No fue noticia de primera plana. No hubo cámaras ni teorías conspirativas sostenidas por el ruido mediático. Solo un día dejó de estar. Su casa intacta. Sus cosas en orden. Su cuerpo ausente. Y en el aire, una vibración. Algo que no puede nombrarse, pero que sigue respirando en sus libros, en sus notas, en la mirada de quienes cruzaron su camino. Jacobo Greenberg no era un místico convencional. Tampoco un científico común. Fue un puente. Uno de esos raros seres que se atrevieron a sostener la tensión entre la razón y el misterio sin necesidad de elegir un bando. Licenciado en psicología, doctor en neurofisiología, lector de cerebros. Pero también, aprendiz silencioso de chamanas, caminante de selvas interiores, testigo del alma. Su vida fue una búsqueda radical de la verdad. No la verdad como teoría, sino como experiencia. Como vibración. Desde muy joven, Jacobo comprendió que la mente no era lo que los manuales enseñaban. Que no era solo un procesador de estímulos, sino un emisor de realidad. Observaba los patrones del pensamiento humano como un físico observa el comportamiento de las partículas. Y en esa observación surgió una certeza que marcaría todo su trabajo posterior: la mente no piensa, la mente crea. Esta idea, simple, contundente, revolucionaria, fue la semilla de todo. Porque si la mente no piensa sino que crea, entonces la realidad que habitamos no es una verdad objetiva, sino una construcción vibracional, moldeada por la atención, el lenguaje, el deseo y la creencia. Jacobo no se detuvo en la idea. La llevó a los laboratorios, a las prácticas ancestrales, a la meditación, a la física cuántica, a los experimentos con percepción remota, con telepatía, con curaciones imposibles. Y poco a poco, el mapa de su conciencia se fue expandiendo. Cada frontera cruzada lo acercaba más a lo que llamó el látice, una red vibracional de información pura, previa al pensamiento, al ego, al tiempo. El látice, escribió, es el fondo vibratorio del cual emerge la percepción. Es la matriz original, la conciencia en estado no conceptual. Para él, todo lo que existe es una modificación vibracional de ese campo. Cada objeto, cada emoción, cada pensamiento, es una ondulación del látice. Una frecuencia específica. Una interpretación de la conciencia. Lo que llamamos realidad no es más que un acuerdo colectivo sobre ciertas vibraciones que decidimos llamar reales. Y si eso es cierto, entonces sanar, transformar, manifestar, no depende de intervenir el mundo externo, sino de modificar el patrón vibracional interno. Esta visión lo llevó a trabajar con curanderos indígenas, especialmente con Pachita, una mujer misteriosa con capacidades que desafiaban todo paradigma científico. Greenberg documentó, con ojos abiertos y mente disciplinada, operaciones hechas con cuchillos oxidados sin anestesia, trasplantes de órganos canalizados desde otra dimensión, sanaciones espontáneas. Y lejos de reducirlo todo al engaño o al milagro, intentó encontrar el principio común detrás de lo que presenció. Según él, no era magia, era sintonía. Jacobo decía que la curación ocurría cuando el curandero lograba modificar su vibración de tal forma que la estructura energética del paciente se reconfiguraba. No intervenía la carne, intervenía el látice, la conciencia. Esta forma de ver el mundo no era cómoda para la ciencia tradicional, pero tampoco lo era para el esoterismo superficial. Jacobo no se refugiaba en dogmas ni en misterios intocados. Buscaba comprensión, buscaba integrar,
Buscaba demostrar que los grandes secretos de la humanidad están ocultos, no porque alguien los esconda, sino porque nadie se detiene a mirar de verdad. Y entonces, un día, se fue. Desapareció sin dejar señal, sin signos de lucha, sin huellas, como si hubiera cruzado un umbral invisible que el resto de nosotros no podemos ver. ¿Fue abducido? ¿Eliminado por fuerzas incómodas? ¿Ascendido vibracionalmente a otro plano? Nadie lo sabe. Pero quizás, lo importante no es cómo se fue, sino por qué se fue. O mejor aún, que quiso enseñarnos antes de hacerlo. Porque Greenberg no estaba construyendo una teoría sobre la conciencia. Estaba entrenándose para desaparecer dentro de ella. No como un acto de evasión, sino como una comunión total con la fuente. Para Jacobo, el cuerpo era una densidad momentánea, una proyección perceptual. Y la muerte no era un final, sino un ajuste de frecuencia. Quizás lo que ocurrió fue eso, que su vibración simplemente dejó de ser detectable para nuestros instrumentos materiales, que su conciencia se desanudó del espacio-tiempo, que regresó al látice. Y entonces, nos queda la pregunta, la que abre este audiolibro y nos acompañará en cada capítulo. ¿Qué es la realidad? ¿Y quién la está creando? ¿Es posible que todo lo que vemos, la materia, las personas, las situaciones, sea una manifestación de nuestra mente profunda? ¿Es posible que podamos cambiar nuestra vida no desde la acción externa, sino desde una transformación vibracional interna? Jacobo creía que sí, no porque lo leyó en un libro, sino porque lo vivió. Este audiolibro no pretende explicar su desaparición, tampoco convencerte de nada. Lo que quiere es sembrar en ti la semilla de una nueva percepción, una que no necesita religión, ni ciencia, ni gurús, ni fórmulas mágicas. Solo necesita presencia, silencio y atención. Porque si la mente crea, entonces tú eres el creador. Y si tú eres el creador, entonces puedes empezar, ahora mismo, a reconectarte con esa dimensión de ti que ya sabe. Esa parte que no duda, que no se identifica con el miedo ni con la prisa. Esa parte tuya que recuerda, aunque no sepas por qué, que hay algo más. Hoy empezamos a caminar hacia ese algo. No como seguidores de Jacobo, sino como continuadores de su impulso. No para encontrar respuestas, sino para abrirnos a una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más silenciosa, más vibracional, más conectada. Una forma en la que tal vez, desaparecer no sea dejar de existir, sino comenzar a existir desde otro plano. Capítulo 2, el lenguaje de la vibración. Hay una voz que no suena en palabras. Una voz que no necesita idioma, pero que sostiene todo lo que existe. Es el lenguaje silencioso de la vibración. Antes de que algo se convierta en materia, antes de que el pensamiento se formule, antes de que el cuerpo actúe, hay una frecuencia, una oscilación, un patrón sutil que organiza lo que llamamos realidad. Para Jacobo Greenberg, esta vibración no es una metáfora, ni una idea poética. Es una estructura fundamental, una arquitectura invisible que lo sostiene todo. Durante años, los científicos han buscado la partícula mínima de la materia, la fórmula que explique la totalidad del universo. Pero Jacobo miraba en otra dirección. No buscaba lo que está afuera, sino lo que ocurre dentro. No observaba el universo como un conjunto de cosas, sino como una danza de frecuencias. Y cuanto más profundizaba, más claro le resultaba que todo lo que percibimos, absolutamente todo, es una modulación de conciencia. Pero, ¿cómo accedemos a esa vibración? ¿Cómo podemos descifrarla si está más allá de los sentidos? La respuesta, para Greenberg, no está en el pensamiento lógico. Está en la experiencia, en el sentir. Cuando alguien se sienta a meditar y el tiempo parece diluirse, cuando una música te atraviesa y te hace llorar sin razón, cuando entras en un bosque y todo tu cuerpo se calma aunque no entiendas por qué, eso es vibración. Es una frecuencia que tu conciencia reconoce, aunque tu mente no pueda explicarla. Jacobo sabía que la cultura occidental había perdido el contacto con ese lenguaje, que en nuestra obsesión por categorizar, medir, nombrar, habíamos cortado el puente con lo esencial.
Habíamos reducido la realidad a lo que se puede demostrar. Y al hacerlo, dejamos fuera aquello que da sentido a todo. Por eso se volvió hacia las tradiciones ancestrales. No como un escape, sino como una búsqueda de memoria. Porque los pueblos originarios no necesitaban teorías para comprender la vibración. La vivían. La encarnaban. Sabían que cada planta, cada piedra, cada río, tiene una frecuencia. Que la sanación no ocurre por medicina, sino por resonancia. Que el canto, la danza, el silencio ritual, son formas de reorganizar el campo vibratorio de una persona. En sus investigaciones con chamanes, Greenberg observó algo que cambió su vida: el uso del lenguaje como herramienta vibracional. No se trataba solo de las palabras. Era el tono, el ritmo, la intención, la conexión con lo invisible. Un rezo en náhuatl no es simplemente una oración. Es un código que activa una frecuencia. Una llave que abre una dimensión de la conciencia que normalmente permanece cerrada. Y aquí aparece una idea radical, que el lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Si tú te repites constantemente que el mundo es hostil, que no eres suficiente, que el futuro es incierto, tu campo vibratorio se organiza en torno a esas ideas. No porque las palabras tengan poder en sí mismas, sino porque actúan como moldes. Como patrones que le dicen a tu conciencia: esto es lo que vas a percibir. Jacobo hablaba de la estructura del campo neuronal. Según él, nuestras creencias generan una red de asociaciones neuronales que, a su vez, filtran la experiencia. No vemos lo que es. Vemos lo que estamos preparados para ver. Y eso que vemos, lo validamos con el lenguaje. Lo afirmamos. Lo repetimos. Lo solidificamos. Pero la buena noticia es que este sistema es dinámico. No está fijo. Puede modificarse. Puedes cambiar tu vibración. Puedes reestructurar tu campo perceptual. Puedes elegir un nuevo lenguaje para hablarte a ti mismo, y con ello, comenzar a ver una realidad distinta. Esto no es magia. Es conciencia aplicada. Cuando decides observar tus pensamientos, cuando eliges palabras que te expanden en lugar de limitarte, cuando prestas atención al ritmo de tu respiración, estás activando un nuevo orden vibracional. Estás afinando tu instrumento interno para que resuene con otra música. Jacobo insistía en que la práctica sostenida era la clave. No basta con entender intelectualmente estos conceptos. Hay que habitarlos. Hay que convertirlos en una forma de estar en el mundo. Por eso escribía. Por eso meditaba. Por eso exploraba sin descanso. No buscaba pruebas, buscaba transformación. Sabía que cada experiencia profunda modifica la vibración de quien la vive. Que cada acto de presencia, de atención real, es un reordenamiento del látice. Un gesto que deja huella en el campo. Y aquí es donde su visión se vuelve profundamente política, profundamente espiritual, profundamente personal. Porque si tú puedes modificar tu vibración, puedes modificar tu vida. Y si muchas personas lo hacen al mismo tiempo, el campo colectivo también cambia. El mundo cambia. Jacobo no lo decía con eslogans. Lo decía con ecuaciones, con mapas cerebrales, con registros de campo. Lo decía con la humildad de quien sabe que el misterio nunca se agota, pero que cada paso hacia él es un acto sagrado. El lenguaje de la vibración no se enseña. Se recuerda. Está en ti. Ha estado siempre. Es la forma en la que sabías, antes de aprender a hablar, que tu madre te amaba. Es la forma en la que sientes que un lugar es seguro. Es la forma en la que entiendes, sin explicación, que alguien está mintiendo o que alguien te mira con verdad. Esa vibración es el verdadero lenguaje del alma. Y volver a hablarlo es el primer paso para sanar. No solo el cuerpo, sino la mente, el vínculo, el presente. Porque cuando recuperas tu capacidad de resonar con lo esencial, todo lo demás comienza a alinearse. El caos se reorganiza. El miedo se disuelve. La vida deja de ser una lucha y se convierte en un fluir. Jacobo no nos dejó un camino trazado. Nos dejó una dirección. Nos invitó a volver al origen, no como nostalgia, sino como acto de poder. A recordar que lo que somos no puede explicarse con palabras, pero puede sentirse en la vibración. Y que cuando sintonizamos con eso, no necesitamos entenderlo todo. Solo necesitamos estar presentes. Respirar. Escuchar el silencio. Y dejar que el látice, esa red de conciencia viva, nos muestre lo que siempre ha estado ahí. La realidad, al final, no es algo que sucede afuera. Es algo que vibra dentro. Y tú, en este preciso momento, puedes empezar a escucharla.
Capítulo 3. Percepción. El mapa no es el territorio. Jacobo Greenberg afirmaba que no vemos el mundo como es, sino como somos. Nuestra percepción, lejos de ser una ventana objetiva hacia la realidad, es una construcción dinámica, moldeada por creencias, emociones, lenguaje y memoria. Esta idea, tan antigua como profunda, se vuelve revolucionaria cuando entendemos sus implicancias prácticas. Todo lo que experimentas pasa primero por un filtro que tú mismo creaste. Greenberg lo llamaba el campo neuronal, un sistema de redes mentales que se entrelaza con el látice, la matriz de conciencia, para generar una representación. Esta representación no es la realidad, sino una interpretación, una imagen vibracional que creemos real porque está íntimamente conectada a nuestros sentidos y pensamientos. Pero esa imagen puede ser transformada. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que repites, cada palabra que eliges, fortalece ciertas rutas perceptuales dentro de tu campo. Es como si, al mirar el mundo, usaras un mapa que tú mismo dibujaste, sin darte cuenta. Y ese mapa no solo te dice dónde estás, sino también qué es posible y qué no. Imagina a dos personas mirando el mismo atardecer. Una ve belleza, expansión, conexión. La otra ve melancolía, fin, soledad. ¿Qué cambió? No el cielo, no el sol. Cambió el campo de cada uno. Cambió la resonancia interna con la experiencia. Y aquí se abre una puerta esencial. Si puedes observar tu percepción, puedes modificarla. Si puedes cuestionar tu mapa, puedes redibujarlo. Esto no significa negar lo que ves, sino reconocer que tu interpretación no es fija, que hay espacio para abrir nuevos canales, que puedes desaprender, que puedes elegir mirar desde otro lugar. La mayoría de las personas viven dentro de un campo perceptual rígido, heredado de la cultura, la educación y la familia. Aceptan sin revisar que la realidad es tal como se les enseñó. Pero Greenberg nos recuerda que la percepción es plástica. Es una extensión de tu conciencia. Y si tu conciencia se expande, tu mundo también. Aquí la práctica se vuelve crucial. No se trata solo de comprender estas ideas intelectualmente. Se trata de hacerlas carne. De empezar a observar tus reacciones, tus juicios, tus narrativas internas. Cada vez que afirmas, esto siempre me pasa, la vida es dura, yo no puedo, estás reforzando un patrón perceptual. Estás volviendo a dibujar el mismo mapa. Pero también puedes detenerte, respirar, y preguntarte, ¿qué parte de mí está interpretando esto así? ¿Qué otra lectura es posible? Greenberg no proponía una espiritualidad evasiva. No se trataba de negar el dolor, ni de romantizar la experiencia. Se trataba de recuperar el poder de elegir cómo percibes. De volver a conectar con la fuente vibracional que hay detrás de todo. Y desde ahí, construir una relación más lúcida con el presente. La percepción es, entonces, un acto creativo. No es pasiva. No es un reflejo automático. Es una danza entre lo que hay fuera y lo que sucede dentro. Es una elección, muchas veces inconsciente, pero siempre disponible para ser transformada. Este capítulo es una invitación a recuperar tu mirada. A volverla consciente. A preguntarte, cada día, si estás observando desde el condicionamiento o desde la presencia. Si estás viendo lo que es o lo que temes que sea. Cuando logras ese salto, cuando aprendes a ver desde la conciencia y no desde la costumbre, algo se libera. La realidad deja de ser una prisión y se convierte en un campo de posibilidades. Jacobo lo sabía. Por eso dedicó su vida a estudiar los estados ampliados de conciencia, las prácticas chamánicas, la meditación profunda. No porque buscara escapar, sino porque quería comprender qué ocurre cuando soltamos la rigidez perceptual y nos abrimos a lo esencial. Y lo que descubrió fue simple y poderoso: el mundo cambia cuando tú cambias la forma de verlo. La realidad se reorganiza cuando tu conciencia se sintoniza con nuevas frecuencias. Y lo que ayer parecía imposible, hoy se vuelve evidente. Todo comienza con una elección. Observar tu percepción. Recordar que el mapa no es el territorio. Y animarte a caminar más allá de tus propios límites. Capítulo 4. El silencio, donde nace la verdadera sabiduría. En un mundo saturado de estímulos, el silencio se ha vuelto una rareza. La mente moderna está acostumbrada a reaccionar, a analizar, a consumir información constantemente. Pero Jacobo Greenberg intuía algo distinto, que el silencio no es ausencia de contenido, sino presencia de lo esencial. El silencio es el espacio donde la conciencia se encuentra a sí misma. Es en ese vacío aparente donde ocurre la verdadera conexión con la realidad vibracional. Cuando no hay palabras, juicios ni pensamientos interfiriendo, el campo perceptual se aclara. La mente, sin la constante necesidad de etiquetar lo que vive, puede comenzar a escuchar. Y lo que escucha no proviene de fuera, sino de adentro. Greenberg comprendía que para acceder a dimensiones más profundas de conocimiento no basta con estudiar ni acumular información.
Es necesario aprender a callar. No solo en lo externo, sino también internamente, silenciar la narrativa que repite, compara, teme. Silenciar la estructura mental que interrumpe con explicaciones lo que el alma ya sabe. El silencio no es cómodo. Es, al principio, desconcertante, porque nos deja solos con nosotros mismos, sin distracciones, sin máscaras. Y eso, en una sociedad que huye de la introspección, puede sentirse amenazante. Pero ahí, precisamente, está el portal. Cuando te quedas en silencio, de verdad, algo comienza a emerger. Una claridad suave, una presencia sutil. No es una voz con palabras, pero sí una inteligencia que sabe, que guía, que comprende más allá de los límites del pensamiento racional. Jacobo encontró este tipo de sabiduría en prácticas ancestrales, en el chamanismo, en la meditación profunda, en los estados no ordinarios de conciencia. Lo que tenían en común era esto: todos comenzaban con el silencio. Como si antes de acceder a otra realidad, tuvieras que vaciarte de la anterior. Y es que no se puede recibir algo nuevo si estás lleno de lo viejo. El silencio es la condición previa para la transformación. En la tradición tolteca, el guerrero del conocimiento no es aquel que lucha con fuerza, sino quien ha aprendido a escuchar más allá del ruido. Quien, en medio del caos, encuentra el punto de quietud. Quien no reacciona desde el ego, sino que actúa desde la claridad interior. Esta claridad no surge de pensar más. Surge de pensar menos. De observar. De habitar. De permitir. Es desde el silencio donde podemos percibir el látice con mayor nitidez. Ese campo de conciencia pura no responde a nuestras palabras, sino a nuestra vibración. Y la vibración se afina en el silencio, como un instrumento que se ajusta para tocar en armonía con el todo. En lo práctico, esto significa cultivar espacios de pausa. Minutos al día donde no haces nada, no buscas nada, no proyectas nada. Solo estás. Respirando. Observando. Sintiendo. Al principio, la mente se resiste. Quiere llenar el vacío. Quiere escapar hacia alguna tarea, alguna idea, alguna pantalla. Pero si sostienes ese espacio, algo cambia. La quietud comienza a sentirse natural. El ruido mental empieza a apagarse. Y de pronto, estás ahí, presente, entero, consciente. En ese momento no necesitas respuestas, porque te das cuenta de que lo más importante no es saber, sino estar. Lo que antes parecía urgente, se relativiza. Lo que dolía, se suaviza. Lo que confundía, se aclara. Jacobo Greenberg lo experimentó una y otra vez en su trabajo. No como una teoría, sino como una vivencia. Él sabía que el silencio no es un objetivo, es una puerta. Una herramienta para disolver las barreras entre tú y la realidad expandida. Una forma de recordar que, antes de toda interpretación, ya hay conexión. Este capítulo es una invitación a redescubrir el silencio. A honrarlo como un espacio sagrado, a no llenarlo por miedo, a no evitarlo por costumbre, a escucharlo como quien escucha a un maestro, porque en un mundo de voces, opiniones y distracciones, solo quien sabe callar puede escuchar lo verdaderamente importante. Y ese, quizás, es el comienzo de la sabiduría. Capítulo 5, la mente como puente, el espacio entre lo interno y lo externo. No hay herramienta más poderosa, ni más malentendida, que la mente. Para la mayoría de nosotros, la mente es un espacio de pensamiento, un procesador de ideas, una máquina de análisis y cálculo. Pero Jacobo Greenberg vio en ella algo mucho más profundo, un puente. Un conector entre dos realidades aparentemente separadas, el mundo externo que percibimos con los sentidos y el mundo interno que sentimos con el alma. La mente, decía Greenberg, es el instrumento que interpreta la vibración. No crea la realidad, pero sí la traduce. Y en esa traducción, muchas veces la distorsiona. Imagina una melodía sublime, pura, que viene del campo universal. Una vibración perfecta. Y ahora imagina que esa melodía pasa por un filtro distorsionado, por un instrumento mal afinado. El resultado que llega a tu conciencia es una versión fragmentada, alterada, incompleta de lo que realmente es. Eso es lo que ocurre cuando la mente está saturada de creencias, de miedos, de condicionamientos. No puede reflejar la realidad tal como es, sino solo como ha sido programada para verla. Y sin embargo, también es cierto que la mente tiene la capacidad de liberarse, de limpiarse, de desaprender, de afinarse nuevamente para volverse un espejo claro.
Greenberg no veía a la mente como el enemigo, sino como un territorio por conquistar. Un jardín al que se le puede quitar la maleza. Un campo fértil que, si se cultiva bien, puede abrir puertas que van más allá de lo imaginable. Para eso, hay que empezar por comprender que la mente no es tú. Tú no eres tus pensamientos. No eres tus emociones pasajeras. No eres ese diálogo interno que narra cada momento como si supiera todo. Eres el que observa. Eres la conciencia detrás. Eres el campo que da espacio a lo que ocurre. Una vez que se comprende esto, comienza la verdadera transformación. La mente deja de ser un tirano y se convierte en un servidor. Ya no dirige tu vida, acompaña tu experiencia. Este cambio, aunque simple en teoría, requiere práctica. Observación constante. Disciplina. Pero no una disciplina rígida ni mecánica, sino una práctica suave, como quien se entrena en escuchar más allá del ruido. Greenberg proponía ejercicios mentales, meditaciones, introspecciones. Pero más allá de las técnicas, lo esencial era la actitud. La mente puede ser moldeada. Puede ser entrenada para dejar de interferir y empezar a cooperar con lo invisible. Y aquí aparece una revelación profunda. Si la mente deja de entorpecer, la realidad comienza a manifestarse de otro modo. El mundo que experimentas cambia. Las coincidencias se vuelven sincronías. La intuición se fortalece. Y empiezas a sentir que todo está conectado, que todo tiene un ritmo, un orden, un propósito silencioso. Eso es lo que Jacobo llamaba el campo cuántico de conciencia o látice. Un entramado invisible de información que lo contiene todo, y al cual solo puedes acceder cuando tu mente deja de filtrar la experiencia desde el miedo, la urgencia o el juicio. La mente afinada se convierte en una antena. Y tú, como ser consciente, empiezas a recordar lo que siempre supiste. La tarea, entonces, no es huir de la mente. Es hacerla aliada. Es aprender a mirarla sin identificarse. A observar sus patrones sin quedar atrapado. A usarla como un canal, no como un escudo. En este punto del viaje, te invitamos a mirar tu propia mente con otra lente. No como un campo de batalla, sino como un laboratorio de conciencia. ¿Qué pensamientos dominas tú, y cuáles te dominan? ¿Qué creencias repites por costumbre, y cuáles has elegido desde tu verdad? Recuerda, lo que piensas, creas. Lo que sostienes en tu mente, lo proyectas hacia afuera. Y lo que sanas en tu pensamiento, se sana también en tu entorno. La mente es el primer terreno que debes limpiar si deseas experimentar otra realidad. Porque al final, como enseñaba Greenberg, no es el mundo el que debe cambiar para que tú vivas en paz. Es tu mente la que debe volverse tan clara, tan silenciosa, tan presente, que el mundo, al reflejarse en ella, revele su verdadera luz. Capítulo 6. Silencio, la puerta hacia lo infinito. Si todo lo que vemos es una vibración interpretada por nuestra mente, ¿cómo acceder a la fuente de esa vibración sin interferencias? La respuesta, para Jacobo Greenberg, era clara: el silencio. En una época donde el ruido externo nos define, notificaciones, conversaciones, opiniones, distracciones, el silencio se ha vuelto casi subversivo. Y sin embargo, es solo en el silencio donde podemos comenzar a escuchar lo que de verdad importa. Greenberg hablaba del silencio no solo como la ausencia de sonido, sino como un estado interno. Un espacio mental y emocional despejado, sin juicios, sin reacción automática. Un lugar desde donde es posible observar el mundo tal como es, sin filtros ni narraciones innecesarias. ¿Pero por qué es tan importante ese estado? Porque el silencio interno es la puerta hacia la experiencia directa del campo cuántico de conciencia. Cuando callan los pensamientos, el campo se revela. Cuando cesa el ruido mental, aparece el ritmo natural de la realidad. En ese instante, breve, pero profundamente transformador, uno ya no siente que está separado del mundo. Uno se convierte en parte del todo. Y lo que antes parecía externo, ahora se percibe como una extensión de uno mismo. Ese momento no se puede explicar. Solo se puede vivir.
Greenberg insistía en que esa experiencia no era privilegio de unos pocos iluminados. Es una posibilidad disponible para todos, pero requiere disposición, tiempo, escucha. Muchos buscan respuestas complejas, técnicas, teorías, caminos esotéricos. Y si bien todo eso puede tener valor, nada sustituye al encuentro con uno mismo en el vacío del silencio. Porque ahí, en el centro quieto de tu ser, es donde habita la conexión perdida. El silencio tiene un poder curativo. Unifica lo que estaba dividido. Ordena lo que estaba disperso. Y en su aparente nada, contiene todo. Pero para acceder a él, primero hay que atravesar la incomodidad. El silencio, al principio, confronta. Nos muestra el ruido que llevamos dentro. Nos enfrenta con las voces internas que no callan. Por eso muchos huyen de él. Lo llenan con actividad, distracción, consumo. No por gusto, sino por miedo. Miedo a encontrarse con el vacío. Miedo a no saber quiénes son sin todo lo que piensan. Y sin embargo, atravesar ese umbral es uno de los actos más poderosos que puede realizar un ser humano. Cuando permaneces en silencio, sin resistir, sin escapar, algo empieza a cambiar. Al principio es imperceptible. Un segundo de paz. Una respiración más profunda. Una sensación de presencia que antes no estaba. Con el tiempo, ese estado crece. Se expande. Y descubres que no necesitas tanto para estar bien. Que la verdad no grita. Que la paz no se encuentra afuera. Y que la sabiduría más profunda no viene de palabras, sino del silencio que las envuelve. Greenberg afirmaba que los grandes sabios no eran los que hablaban más, sino los que sabían escuchar. Escuchar no solo al otro, sino a la vida, al cuerpo, a los símbolos, al campo invisible que siempre está hablando, cuando uno está dispuesto a oír. En la tradición tolteca, que tanto inspiró a Greenberg, el silencio era una forma de conocimiento. Los nahuales enseñaban desde el silencio. Transmitían verdades sin pronunciar palabras. Porque sabían que lo esencial no necesita forma. Esa sabiduría antigua hoy parece lejana, pero está más cerca de lo que creemos. Basta con apagar un rato el mundo, cerrar los ojos y quedarse ahí. No esperando nada. No buscando un resultado. Solo estando. Respirando. Permitiendo. Poco a poco, ese silencio se vuelve familiar. Se transforma en refugio. En medicina. En guía. Y en ese estado, el campo se empieza a manifestar. No como una visión mística, sino como una comprensión silenciosa. Todo está conectado. Todo está en orden. Todo vibra según una inteligencia que no necesita explicación. Ahí, uno deja de controlar. Y empieza a confiar. Porque el silencio enseña una verdad que ninguna palabra puede transmitir. Ya estás en casa. Solo habías olvidado el camino. Capítulo 7. El mapa interior. Navegar la realidad desde adentro. Imagina por un momento que el mundo que ves no es el mundo tal como es, sino una proyección fiel de tus creencias más profundas. Un reflejo, no un absoluto. Eso pensaba Jacobo Greenberg. Según él, no percibimos la realidad, sino una versión editada, filtrada y moldeada por nuestro sistema de creencias. Todo lo que creemos, consciente o inconscientemente, actúa como una plantilla que organiza lo que experimentamos. Tu mundo, decía, es el espejo de tu estructura mental. Y eso cambia todo. Significa que si modificas tu estructura, tu mundo cambia. No el mundo afuera, sino tu experiencia de él. Lo que ves, cómo lo ves, lo que te afecta y lo que no, lo que interpretas como posible o imposible. Este mapa interno, como lo llamaba Greenberg, es un patrón vibracional compuesto de memorias, aprendizajes, emociones acumuladas, cultura, lenguaje y hasta experiencias prenatales. Es tan íntimo que lo confundimos con la realidad misma. Pero no es la realidad. Es solo una interfaz. Y como toda interfaz, puede actualizarse. Aquí es donde comienza el verdadero viaje del conocimiento interior,
Descubrir qué mapa estás usando para moverte en la vida. ¿Cuáles son las rutas que siempre repites? ¿Cuáles los callejones mentales sin salida? ¿Cuáles las creencias que te hacen tropezar una y otra vez? No se trata de culpa, sino de conciencia. Muchos de los mapas que usamos fueron heredados. Nos los transmitieron nuestros padres, la escuela, los medios, la sociedad. Y los adoptamos sin cuestionar. Aprendimos que la vida era dura, que el amor escasea, que el éxito es para unos pocos. Y así lo vivimos. Pero si aceptas que ese mapa es solo una construcción mental, también puedes aceptar que puedes rediseñarlo. Greenberg creía que la transformación más profunda ocurre no cuando cambias lo que haces, sino cuando reconfiguras desde donde lo haces. Cuando alteras la frecuencia base de tu percepción. Porque en el campo de conciencia que sostiene la realidad, cada uno emite una señal. Esa señal, que surge de tus pensamientos, emociones y creencias, es lo que estructura tu experiencia. Por eso, cambiar no es un esfuerzo de voluntad. Es un ajuste vibracional. ¿Y cómo se hace ese ajuste? Primero, observando. Volviendo testigo de tu mundo interno. Preguntándote, sin juicio. ¿Qué repito? ¿Qué me limita? ¿Qué emociones gobiernan mis decisiones? Luego, soltando. Soltando ideas que ya no sirven. Historias que se vencieron. Miedos que no te pertenecen. Y finalmente, reescribiendo. No desde la fantasía, sino desde la posibilidad. Desde la coherencia interna. Porque no puedes engañar al campo. Solo responde a lo auténtico. Ahí entra el poder de la meditación, del silencio, de la atención plena. Son herramientas que permiten sintonizar con tu mapa y empezar a modificarlo desde su núcleo. Pero también está la experiencia directa. Greenberg hablaba de eventos de modificación de la estructura cognitiva. Momentos en los que, por impacto emocional, expansión de conciencia o trabajo terapéutico profundo, algo en ti cambia de raíz. Y a partir de ahí, el mundo se reconfigura. Como cuando sueltas un miedo que llevabas desde niño, y de repente, relaciones que antes eran imposibles se vuelven naturales. Como cuando tras una experiencia de silencio interior, ya no sientes ansiedad frente al futuro. El mundo sigue igual, pero tú no. Y por eso, tu percepción cambia. Este proceso no es lineal ni inmediato, pero es real. Y cuando empieza, algo en ti lo reconoce. Sientes que te alineas. Que el mundo ya no está en tu contra, sino reflejando tu evolución. Ahí comprendes que no necesitas controlar todo afuera. Solo necesitas navegar desde adentro con un mapa actualizado, limpio, verdadero. Un mapa que no esté hecho de miedo, sino de presencia. No de carencia, sino de posibilidad. No de pasado, sino de creación consciente. Y entonces, como enseñaba Greenberg, dejas de ser un observador pasivo de tu vida, para convertirte en su co-creador. Porque el universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que crees profundamente posible. Y si cambias tu mapa, cambias tu mundo. Capítulo 8. El recuerdo de lo infinito, el regreso al origen. Hay una idea que atraviesa toda la obra de Jacobo Greenberg como una corriente invisible, la posibilidad de recordar quiénes somos más allá del cuerpo, del tiempo, del nombre. No como una teoría, sino como una vivencia directa. Un regreso. Porque, en última instancia, no se trata de adquirir más conocimientos ni acumular experiencias espirituales. Se trata de recordar. De reconectar con una sabiduría que ya habita en ti, pero que ha sido cubierta por el ruido del mundo, por el hábito de pensarte separado, por la ilusión de que estás incompleto. Greenberg lo insinuaba sin imponerlo. En lo más profundo, todos estamos unidos por una conciencia primordial. Un campo infinito, previo a toda forma, del cual todo surge y al cual todo regresa. Algunos lo llaman fuente. Otros, presencia. Él lo llamaba la latice, esa red vibratoria que lo sostiene todo. Este campo no es externo. No está lejos. Está en ti.
Es lo que eres antes de que aprendieras a nombrarte, a dividirte, a juzgarte. ¿Y entonces por qué lo olvidamos? Porque al nacer, nos entregan un sistema perceptual limitado. Nos enseñan a ver solo lo tangible, a creer solo en lo que se mide, a definirnos por lo visible. Y en ese proceso de adaptación al mundo, perdemos la memoria del infinito. Olvidamos que somos conciencia experimentando una forma humana, no humanos intentando alcanzar la conciencia. Pero ese olvido no es un error. Es parte del juego, parte de la danza. El verdadero despertar, decía Greenberg, no es escapar del cuerpo ni rechazar la realidad, sino percibirla desde otra frecuencia, sabiendo que lo que ves es solo una superficie, que detrás de cada forma hay energía, detrás de cada persona, luz, detrás de cada miedo, un llamado a recordar. Recordar que no estás separado, que la vida no ocurre afuera, sino en ti y a través de ti, que cada encuentro es una oportunidad de integración, que cada conflicto es un espejo que te devuelve una parte no reconocida, y que la sanación más profunda no viene de corregir, sino de incluir. Por eso, cuando alguien se pregunta, ¿cómo me sano?, la respuesta no siempre es lineal. Porque sanar no es volver a un estado anterior. Es reconectar con la totalidad que nunca se fue, pero que habías dejado de ver. Jacobo no ofrecía fórmulas cerradas. Ofrecía caminos de exploración. Prácticas que facilitaban ese recuerdo. Estados modificados de conciencia. Momentos de silencio profundo. Rituales, meditaciones o incluso la contemplación amorosa del presente. Porque todo puede ser una puerta de regreso, si estás disponible. Y cuando lo estás, algo empieza a cambiar. Ya no vives con miedo a lo que viene. Ya no necesitas controlar todo. Ya no te defines por el pasado. Empiezas a sentir que la vida no es algo que debes conquistar, sino algo que puedes abrazar. Que el misterio no es una amenaza, sino una fuente infinita de sabiduría. Que tu cuerpo no es una prisión, sino un templo. Y que tu mente, bien entrenada, no es un obstáculo, sino un puente. Un puente hacia ti. Esa es la propuesta final de este viaje, que recuerdes que ya eres lo que buscas. No necesitas llegar a ningún lugar para ser completo. Solo necesitas despertar a la verdad de que ya estás conectado. Con el universo. Con la fuente. Con los demás. Contigo. Esa conexión, silenciosa pero poderosa, es tu mayor sanación. Tu guía más confiable. Tu hogar verdadero. No se activa desde el esfuerzo. Se revela cuando detienes el ruido. Cuando te haces espacio. Cuando eliges sentir en lugar de analizar. Presenciar en lugar de controlar. Y confiar, incluso cuando no entiendes. Porque el recuerdo de lo infinito no es una idea. Es una vibración. Una certeza sutil, serena, inmensa. Que te abraza desde adentro. Y te susurra, sin palabras, siempre estuviste aquí,